Y tenemos con nosotros, para hablar de estos asuntos y algunos otros, a don Jano García. Don Jano, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, don Fernando? Muy bien. Economista y escritor y muy activo en Twitter, donde suele despacharse con unos tweets ciertamente brillantes y bastante contundentes, por otro lado, hay que decirlo. Pues en esa línea contéstenos, si es tan amable, porque España es el país con los números más terribles en cuanto a fallecidos. Bueno, es que esa pregunta es evidente, porque no hicimos nada por una cuestión ideológica. Todo el mundo ha podido ver ese informe el 10 de febrero que firmó el propio Fernando Simón, en el cual se advertía prácticamente todo lo que iba a ocurrir en España, y a pesar de ello, pues se decidió hacer caso omiso, se decidió decir a la gente que los españoles tienen la memoria muy corta, pero recuerden qué es lo que nos decían el 7 de marzo, el 6 de marzo, que esto eran 2 toses, paracetamol, y ya está. Y de repente pasamos de eso en una semana, que se dice pronto, en una semana, a todo el mundo encerrado en sus casas. Pero bueno, esto es uno de los problemas que tiene este país, y es que la manipulación de masas funciona muy bien, los medios de comunicación con gran alcance, por desgracia, están al servicio del gobierno, y pues claro, el español medio, que no se dedicaba a leer informes de lo que publicaba el Imperial College o The Lancet o el informe que publicaba el gobierno singapurense, pues se creía lo que le contaban los medios de comunicación, y pasamos de él no pasa nada al caos, a todo el mundo histérico, abarrotando los supermercados, y claro, el nivel de contagio en España ha sido mucho más elevado que otros países, y es que los números no mienten, Fernando. O sea, tú coges los números y los coges y dices, países que tienen más víctimas por millón de habitantes, España el primero. Países que cuentan con más infectados por millón de habitantes, España el primero. A partir de ahí, cada uno puede vender la monserga que le dé la gana, pero los números son los que son. Sí, señor, lo que pasa es que también llama la atención la unanimidad de los opinadores de un determinado sesgo que no sé por qué se empeñaban en rodear de un carácter de fantasmagoría conspiranoica todo lo que tenía que ver con el COVID-19. Sí, es que además esto es una cuestión que, igual que hay otras cosas que ahora mismo lo vemos, que gente pues que dice Bill Gates, que pone a Bill Gates por el medio, a Soros, todo este rollo, que esto, bueno, pues vale, puede entrar dentro de eso porque no se puede probar. Pero es que esto, claro que lo podías probar. Simplemente siguiendo lo que estaba pasando en China, ya veías que esto no era normal. O sea, cuando tú ves una ciudad como Shanghái, que está completamente vacía, y esto fue a finales de enero, principios de febrero, tú ya tienes que, por lo menos empezar a sospechar que esto es algo más serio. Porque Shanghái es 3 veces Nueva York. Si tú a un ciudadano español le hubieses dicho, oiga, ¿usted se imagina Nueva York completamente vacío y todo el mundo en sus casas? Te hubiesen dicho que no, que como mucho en alguna película o algo similar. Pero bueno, Shanghái 3 veces Nueva York. Pero no solo eso, es que encima, lo que no tiene perdón, es que los italianos nos avisaron. Estábamos ya todos viendo lo que estaba pasando en Lombardía. Y aquí nos decían que es que el sistema sanitario italiano que era poco menos que una basura, cuando el sistema sanitario de Lombardía precisamente es de los mejores del mundo. Y estábamos viendo también cómo el personal sanitario estaba cayendo como moscas, cómo la gente mayor era la que más sufría. Y aquí no se ha hecho nada. Ningún tipo de previsión. Se dejó pasar todo y de pronto, pues claro, cuando estos voceros, tú los has dominado de otra forma, yo para mí directamente son voceros, lo que hacían era obedecer las órdenes gubernamentales. Pues si es que viven de ellos, dependen de ellos. Entonces, a partir de ahí su independencia es nula. ¿Qué es lo que te dice el que te paga? Pues tú es lo que replicas. Es así. Bueno, hemos llegado a un punto en el cual las cosas da la impresión de que la situación ya no da mucho más de sí. La pregunta es si ha llegado el momento de terminar con el estado de alarma. Ya sabemos que no políticamente, pues sabemos lo que está pasando, pero digo, desde el punto de vista de la racionalidad. No, por supuesto, o sea, el estado de alarma ya no tiene ningún sentido. No esta nueva prórroga que han aplicado, sino la anterior ya no tenía sentido. Pero es que aquí lo que vamos a ver, y esto es así, ahora nos han dicho 15 días más, luego nos dirán otros 15 días. El objetivo es que el estado de alarma se prorrogue para que luego en julio y agosto, como no hay sesiones, pues todo el mundo además ya, pues algunos, los que puedan, los que tengan dinero, porque eso es otro tema, también el tema económico, que aquí la gente no lo ve hasta que lo vive, pero bueno, esto si quieres luego lo abordamos luego, pero en julio y en agosto la gente ya estará de vacaciones, ya podrán irse al chiringuito, tomarse unas cervezas, entonces se olvidan pronto, los españoles de esto se olvidarán pronto y no querrán escuchar problemas. Entonces el objetivo es ese, y cuando volvamos a reanudar la actividad en octubre, pues ya todo este cabreo que hay generalizado, lógico y normal, derivado de la nefasta gestión sanitaria de este gobierno, se habrá pasado. Entonces, por eso se prorroga el estado de alarma. Pero no tiene una explicación lógica. Es una prórroga política, en definitiva, no tiene un carácter sanitario.
En absoluto. Pero si es que además, esto, si lo hubiésemos hecho con anticipación, se podían hacer leyes ordinarias, que el señor Sánchez dice que no se puede y es mentira. Se pueden hacer leyes de seguridad nacional, leyes extraordinarias en relación a sanidad. Esto lo podían hacer las comunidades autónomas perfectamente sin tener que recurrir al estado de alarma. Pero es que lo que se busca es eso, intentar alargarlo el máximo posible y cuando ya, digamos, ya no hay estado de alarma, ya todo el mundo estará distraído con que en julio a ver a qué apartamento me voy, a ver a qué playa, me voy a ver a los amigos que están en no sé dónde. Pasan el verano así y la masa social, cuando vuelva en octubre, se les habrá olvidado. Ahora, lo que no se les va a olvidar y que lo van a vivir, lo que pasa es que esto pasa como el coronavirus. Yo pongo el mismo ejemplo. Esto es como decíamos, que viene un tsunami y la gente, como no lo veía, pues no se lo creía. Exagerado, conspiranoico, alarmista. Con la economía pasa exactamente lo mismo. Viene un tsunami que es encima muchísimo peor que el propio coronavirus y como todavía no lo estamos viendo en las costas, el efecto que va a producir, pues bueno, la gente pues sigue pensando que esto es una exageración, pero es que estamos viviendo la crisis económica más grave de los últimos 100 años, que no es cosa menor, que hemos tenido una guerra civil en los últimos 100 años. O sea que... Hay un debate que es un poco absurdo desde mi punto de vista, que es el debate entre la salud y la economía, como si no fueran lo mismo. Totalmente. Es que sin economía no tienes salud y el sistema sanitario vive de la economía. Esto es, digamos, es un círculo. Es que tú, si tienes un sistema sanitario colapsado, tienes una economía colapsada, que era el problema y el gran riesgo de este virus más allá de su letalidad. Lo que pasa es que lo hemos hecho fatal, peor imposible. Hemos condenado al sistema sanitario y, por supuesto, hemos condenado al sistema económico. Pero es que este gobierno, lejos de intentar salvar o amortiguar el golpe, que es irremediable, porque esto es una crisis mundial que evidentemente va a afectar a todos los países, España va a ser también el país más afectado económicamente. Es una cosa que, de verdad, yo no puedo comprender cómo la gente no ve esto. No lo entiendo. Sigo sin creer ciertos discursos que escucho, como por ejemplo los que hemos escuchado recientemente, que esto es un poco intentando hacer la división entre ricos y pobres. Esos 4 millones de parados que tiene ya casi España, son todos millonarios que están en el paro por gusto. La gente que es despedida de esas pequeñas y medianas empresas que no tienen liquidez y que este gobierno ha sometido a una asfixia fiscal absoluta, son todos millonarios. O sea, ¿cómo podemos hacer una dicotomía tan absurda y cómo la gente se lo puede tragar? Pero sí, esto va a llegar. Y esto es un problema tremendo porque es cierto que nosotros hemos tenido la crisis 2008, pero veníamos con otras condiciones. La crisis de 2008, España tenía una tasa de paro muy baja cuando empezó la crisis, teníamos una deuda pública del 60%, incluso llevábamos 2 años consecutivos teniendo superávit, luego ya vino el déficit que nos dejó Zapatero, que fue del 12%, pero es que ahora nosotros venimos con déficit, con una deuda pública del 100%, con una tasa de paro, cuando empezó toda esta crisis, del 14%. Y no solo eso, otro tema que no se está tocando en absoluto, que es el tema de la legislación laboral. Tenemos una legislación laboral muy rígida, unos salarios mínimos que se han estado elevando con alegría, que ahora ya veremos cómo vas a conseguir tú crear empleo cuando el salario de mercado es inferior al salario, entre comillas, salarios, que es decir, la ayuda pública que te va a dar el gobierno. Que alguien me explique quién va a trabajar recibiendo menos de lo que te da el Estado, porque eso es imposible. Siendo realistas, ¿hasta dónde nos podemos ir con el paro? Cerca del 30% sin ninguna duda. Eso la gente lo tiene que tener claro, que España va a estar rondando esas cifras en los próximos meses. No va a ser algo que vamos a tardar mucho en ver. La velocidad a la que disminuya dependerá también de cómo se comporte este virus, que todos estamos ya dando por hecho que ha desaparecido. La gente cree que porque el señor Sánchez firme unos cuantos decretos y diga usted puede pasar de fase, el virus ya no está ahí. No es así. Hay gente que también cree que el calor va a conseguir eliminar al virus. Ya son infinidad de estudios los que dicen que esto no consigue eliminar al virus. El calor no nos va a ayudar en este aspecto. Entonces, si nosotros recibiésemos una segunda ola, pues ya te digo que el desastre sería mayúsculo. Ahora bien, si no es así, pues la velocidad de recuperación de esa tasa de desempleo puede ser rápida. Pero esto está en veremos. Lo que sí que sabemos seguro es que de momento vamos a entrar en una crisis que no tiene parangón en la historia de España en los últimos 100 años. Hay una cierta seguridad acerca de eso, y es en cuanto a la profundidad de la crisis. En cuanto a la duración, yo creo que se están lanzando mensajes que son equívocos. Hay numerosos economistas que están señalando una y otra vez que de recuperación en 3 años, nada de nada. Esto es muy aventurado, yo no me atrevo a hacer esta afirmación porque depende de muchos factores, sobre todo depende del sector sanitario. Vamos a imaginar que hay estudios que también van en esa dirección,
que este virus va a perder muchísima fuerza y que nosotros no vamos a tener una segunda ola. La recuperación a nivel global, evidentemente, también va a beneficiar a España, que esto es otra cosa que mucha gente desconoce. El 24% de nuestro PIB son las exportaciones. Todos nos enfocamos en el turismo, que ciertamente es un porcentaje importante, que es un 13% del PIB, pero las exportaciones no son cosa menor. Si tú en un ámbito de crisis global internacional, evidentemente las exportaciones también se ven reducidas, pues sufres más. Si nosotros conseguimos que el mundo vuelva a una nueva normalidad, que evidentemente no va a ser la normalidad que conocíamos hace 7 meses, si tú consigues que eso sea así, y ojalá y Dios quiera que sea así, la recuperación yo creo que no sería tan tardía. También dependerá de las condiciones que nos ponga Europa, porque evidentemente todo este festival que pretenden, estos brindis al sol que lanzan de no, ayudas para todo el mundo, bueno, eso está fenomenal, pero las tienes que pagar y España no tiene dinero. Veremos a ver en qué queda ese fondo que ya ha anunciado la Unión Europea, que de momento son 500.000 millones de euros, que esos 500.000 millones se dice, todavía no está confirmado, que España podría recibir en torno a 90.000 millones, 100.000 millones, pero eso simplemente daría para pagar los ERTES de estos últimos meses y poco más, que la gente ya se cree, mira, nos lo dan, transferencia directa, es decir, dinero a fondo perdido y ya está. Bueno, vamos a esperar a ver cuáles son las condiciones y luego ya veremos el rescate en qué condiciones viene, porque yo de verdad lo pienso, la única solución que tiene España es que aquí intervenga la Troika y que, por supuesto, las cuentas no las lleve Sánchez ni el señor Iglesias y que las lleve la señora Merkel. A nivel de soberanía nacional, ¿pierde soberanía nacional? Pues yo qué quieres que te diga, Fernando. Yo prefiero que en mi país manden ahora mismo en Alemania o en Bruselas que mandemos nosotros, así de claro. Yo evidentemente tengo otro punto de vista, pero la pregunta es, ¿nos van a intervenir? Yo creo que es inevitable. O sea, es que aquí estamos en una situación que, como digo, España no tiene dinero. Vamos a una crisis que la deuda pública nos dicen que va a estar cerca del 115, no, va a estar más, 120, 125. El paro, ellos nos cuentan que va a estar rozando el 22, el 21, no va a ser así, va a ser mayor. Lo mismo que el déficit, el PIB, ellos dicen que prevén un crecimiento del 9%. Yo auguro que será más cercano al 12, 13%. Entonces, bueno, a partir de ahí tú tienes un país que está quebrado. Literalmente, un país que está quebrado y que necesita ahora recurrir a un aumento de la deuda pública para poder financiar todos estos gastos que vamos a tener. ¿Cómo consigues eso? Pues tienes dos fórmulas. Una, que es bajo el paraguas de la Unión Europea, es decir, la Unión Europea, esto que hemos escuchado de los coronabonos o eurobonos, que lo que consiste es que el acreedor, el que compra ese bono, sabe que está respaldado por toda Europa. Es decir, tú pagas menos intereses luego y te aseguras de que evidentemente vas a cobrar con mayor probabilidad. Ahora bien, si tú lo haces a nivel nacional, es decir, España, pues en fin, yo creo que los acreedores a lo mejor, una cosa así descabellada que puede pensar uno, prefieren invertir en bonos de Alemania, de Austria o de Holanda. Lógico y normal. Y luego aquí hay otro punto. Nosotros miramos con nuestra perspectiva de la solidaridad europea, pero nosotros también tenemos que tener muy en cuenta, y esto cuando lees la prensa internacional, que es muy interesante, tú lees los artículos que hay en Alemania, en Holanda, en Austria, y la visión que ellos tienen es, bueno, vamos a ayudar, pero hasta cierto punto y con unas condiciones. Entonces, si el rescate no se acepta, pues España yo no sé a dónde puede ir, porque ya sería, vamos, el colmo de la desgracia que nos viésemos fuera de la Unión Europea. No, esto tampoco creo que suceda, pero en fin, la verdad es que están pasando cosas que no podíamos ni imaginar hace muy poco tiempo. Cambia. Una pregunta casi de sí o no, aunque puedo imaginar la respuesta, pero ¿están castigando a Madrid? ¿Están castigando a Madrid por Ayuso, para castigar a Ayuso por razones políticas, evidentemente? Por supuesto que sí, es que volvemos a los números, Fernando. Coge los números, no tiene sentido que Madrid siga en la fase en la que está, si hace la comparación con otras provincias y otras comunidades. Entonces, a partir de ahí lo que se trata es de intentar golpear a Madrid el máximo posible y de esa forma luego, cuando vengan los problemas que van a venir, pues ya decir, miren la señora Ayuso qué mal gestiona la Comunidad de Madrid. Ayuso se ha convertido en el, digamos, objetivo número 1 de esta gente para liquidarlo, luego vendrá Almeida y luego, por supuesto, pues seguirán con Vox, que nunca los dejan en paz, pero luego el PP también, en pleno, que hay muchos del PP que yo no sé qué es lo que se creen que les va a pasar si consiguen derribar a Ayuso, pero en fin, como el muro de contención. Lo último que brevísimamente me ha llamado mucho la atención es la cuestión del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas que ha detectado una pequeña pella de 9.000, y no me estoy equivocando, 9.000 millones de euros en la cuenta general del Estado. Es verdaderamente para no creerlo. Sí, pero hay que decir que de esos 9.000 millones se estima que alrededor de 1.800, 2.000 millones venían de desfase de Rajoy. De Rajoy, sí. Eso también hay que decirlo. Sí, pero es el Estado. Quiero decir que, claro.
No, evidentemente. O sea, los números son los que son y este gobierno tenía tiempo para haber hecho rectificaciones. No las ha hecho, sino que encima le ha incrementado en 7.000 millones de euros más el desfase. Y estos son los que van a ir a Europa a pedir dinero a fondo perdido. Pues claro, yo qué quieres que te diga. Es complicado. Me entra la risa. Pero oiga, usted... Pero bueno, tenemos la ministra de Hacienda que decía que 1.200 millones era un poco chiqui, que eso quitas, pones... Pues claro, pues ¿qué queremos? O sea, ¿de verdad qué esperaba la gente con este gobierno que iba a ocurrir? Nos ha tocado el peor viaje de nuestra vida con los peores pilotos. Así es, pero esperemos que saquemos las conclusiones como pueblo, si no, no sé si merecemos ser rescatados o qué sé yo lo que merecemos. Sí, si esto no consigue tumbar este gobierno, yo desde luego que ya no sabe qué puede hacer. En fin, don Jano García, muchísimas gracias, de verdad que le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros esta noche. Ha sido un placer. Un placer, encantado. Igualmente, hasta luego.